¿cierto? Pero continuemos porque si no nos atrasamos en nuestra programación. Perdón. Estábamos hablando sobre la clasificación de la hiponatremia y les decía que de acuerdo a la tonicidad que tenga el paciente, está hiponatrémico, pero puede estar hipertónico si tiene, por ejemplo, el caso de un paciente con una diabetes descompensada con una cetoacidosis, va a estar hipertónico su plasma, pero el sodio está bajo. Isotónico es cuando tiene... Doctor, ¿Sí? qué pena que lo interrumpa, pero está proyectando. Sí. A ver, espérame un ratito. Es que Entonces, creo que no se visualiza, o yo no visualizo la proyección, doctor. a ver, espérate un momentito. No, yo Entonces, tampoco la visualizo. me confirma, vuelvo a... Ahí ya le di nuevamente, me confirman. Ahí sí, doctor, gracias. Sí. En esa diapositiva quedamos. Entonces, decíamos hipertónica, por ejemplo, en la diabetes descompensada en cetoacidosis, donde el paciente tiene en sangre sodio bajo, pero su osmolaridad está elevada debido a que la glucosa en exceso aumenta la osmolaridad. Bueno, isotónica es en ciertos casos, por ejemplo, de pacientes con hiperlipidemias o hiperproteinemias en ciertos tumores, como el mieloma múltiple, donde hay muchas proteínas circulando en sangre que le dan mayor tonicidad al plasma de esos pacientes, pero que en realidad no hay cambios en el sodio, pero nos reportan como si el sodio estuviese bajo. Y finalmente, la que sí es frecuente en el adulto y más en el niño es donde se ha perdido sodio, ¿sí? Que es la hipotónica, que a su vez esta deshidratación, esta hiponatremia la clasifican de acuerdo a la volemia del paciente en hipovolémica, euvolémica, si la volemia está normal, o hipervolémica, si además de estar bajo el sodio, la volemia está aumentada. Un segundito que perdí la forma de... Ya. Bueno, entonces referente a la hipotónica, entonces tendríamos que, vamos a ver someramente, no vamos a entrar en cada uno. ¿Cuándo estaría el paciente con sodio bajo y además hipovolémico? Pues lo más frecuente en niños que son pérdidas gastrointestinales, infecciones gastrointestinales o gastroenteritis, por ejemplo, o que tenga pérdidas aumentadas por un tercer espacio. Un paciente que se perforó el apéndice y está con una peritonitis, en ese líquido abdominal puede tener bastantes pérdidas de agua y de sodio. O cuando el paciente tiene pérdidas del sodio por vía renal y además pierde mucha agua por vía renal, por ejemplo, cuando estamos dando un exceso de diuréticos o en pacientes neurológicos que tienen lo que se llama cerebro perdedor de sal o que tienen daño renal que también se comporta como perdedor de sal, no pueden reabsorber el sodio, ¿sí? La euvolémica es que se pierde aproximadamente, o sea, el sodio está bajo en la sangre, pero el paciente está perdiendo igual proporción de sodio y de agua. El ejemplo más frecuente es, por ejemplo, el síndrome o la secreción inapropiada de hormona antidiurética o cuando estamos dando líquidos con poca tonicidad en un paciente que está con pérdidas, ¿sí? O la polidipsia primaria, que aquí sería el paciente que ingiere enormes cantidades de agua día a día. Bueno, y un paciente está con su sodio bajo en la sangre, pero está hipervolémico, es decir, con un exceso de agua en su organismo, en dos situaciones principalmente, cuando está en falla cardíaca debida a cualquier causa, a una cardiopatía, por ejemplo, o cuando está en una falla o insuficiencia renal. Principalmente eso. En niños vemos poco cirrosis. Bueno, el síndrome nefrótico sí lo vemos también, pero básicamente está exceso de agua corporal total que diluye el sodio. Entonces, en estas dos situaciones primeras es lo más frecuente que ese paciente encaje. Bueno, ¿qué manifestaciones clínicas tiene un paciente, un niño, cuando se le baja el sodio? Recuerden
que lo que habíamos visto, en la hiponatremia el agua empieza a entrar al interior de las células, ¿sí? De todas. Pero lo que pasa es que como las neuronas están encerradas o el cerebro está encerrado en un espacio óseo que no le permite como expandirse, edematizarse, las manifestaciones corresponden en sí al edema cerebral que se está presentando, el cual depende de qué tan rápido se presentó la hiponatremia o de qué tan grave ha sido la hiponatremia. En los casos leves, el paciente está como decaído, apático, letárgico, puede presentar cefalea, náuseas, vómito. Cuando se baja más, es decir, cuando está entre 125 a 130, además de lo anterior, el paciente ya está con alteración en su estado de conciencia, está confuso, no se ubica muy bien dónde está, de pronto lo vemos enredado en su conversación o no está bien orientado. Y en las severas ya se caracteriza porque aparecen convulsiones y el paciente puede llegar hasta coma e incluso a la muerte si no se corrige. Bueno, el edema a nivel de otras células, por ejemplo, de células musculares, a nivel de los tendones musculares, se va a manifestar como la sensación de calambres y va a haber hiporreflexia. En la hiponatremia hay hipotonía, hiporreflexia. Después vamos a ver que en la hipernatremia hay hipertonía, hiperreflexia. Bueno. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la hiponatremia? No es fácil, es decir, usted como tal no ve a un paciente y piensa, uy, esta es una hiponatremia. Generalmente llegamos a este diagnóstico en sospecha de un paciente que generalmente tiene pérdidas de sodio, ¿sí? Por problemas gastrointestinales, por ejemplo, que llega con alteración de su estado de conciencia, donde lo empezamos a hidratar, se recupera la frecuencia cardíaca, recupera la presión, pero sigue con su estado de conciencia alterado, entonces se toma unos electrolitos y se encuentra que el sodio está bajo. Entonces, muchas veces al diagnóstico llegamos cuando un paciente que estamos hidratando no evoluciona bien o cuando un paciente que no sabemos claramente qué tiene, pedimos, entre otros exámenes, sus electrolitos en sangre, entonces nos reportan un sodio bajo. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente con hiponatremia? Entonces, depende de qué tan grave sea la hiponatremia, depende si es leve, moderada o severa, depende de la velocidad con que se instauró. Y si está hiponatrémico, ¿qué tenemos que hacer? Pues elevar el sodio a un rango mínimo normal que quite o que controle las manifestaciones clínicas y que dé seguridad para que ese paciente no se vaya a complicar. Y además tratar la causa que llevó a esa pérdida de sodio. Entonces, dependiendo de la causa, entonces, por ejemplo, en un paciente con depresión, cuando ha disminuido el líquido extracelular, que es lo más frecuente, cuando ha tenido pérdidas que llevan a que su volemia o su volumen plasmático esté bajo, o porque dimos exceso de diuréticos, bueno, o porque tiene una insuficiencia adrenal. Recuerden que en la insuficiencia adrenal no se produce la aldosterona, entonces la aldosterona normalmente retiene el sodio. En este caso, como no hay aldosterona, se perdería el sodio y detrás del sodio se está perdiendo agua. Entonces, el manejo en estos casos es lo que vamos a ver adelante, calcular qué tanto sodio ha perdido y reponerlo, ¿sí? En los pacientes que están, por ejemplo, con falla cardíaca o falla renal o que tienen su líquido extracelular normal aumentado, ¿sí? Como en los casos que mencioné, básicamente no es que el sodio esté bajo, sino que hay un exceso de agua, entonces habría que restringir agua y en ellos puede ser necesario, en falla cardíaca o en falla renal, el uso de diuréticos, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se calcula qué tanto sodio le falta al paciente? ¿Sí? Pues hay unas fórmulas que las han sacado experimentalmente y que desde hace muchos años se utilizan, que es calcular qué sodio falta. Y el cálculo del déficit se hace mediante esta fórmula. Sodio deseado, ¿sí? O sea, ¿cuánto sodio le vamos a reponer? Menos el sodio que el paciente tiene en su sangre, el que nos reporta el laboratorio, multiplicamos por los kilos que pesa el paciente y por 0,6, puesto que recuerden que el sodio estamos hablando del 60% o del agua extracelular
que representa donde está más concentrado el sodio. Bueno, entonces, si un paciente está con un sodio bajo, recuerden que por lo general hasta 130 no hay ninguna manifestación clínica, que de ahí hacia abajo pueden empezar. Entonces, en casos severos, puede ser necesario ir subiendo gradualmente, siempre en trastornos electrolíticos, no solo hablando del sodio, sino vamos a ver los otros, se debe corregir lentamente. Solo se da una dosis amplia al principio, mientras se corrige el síntoma agudo que puede poner en peligro la vida del paciente, y luego el déficit que queda se lo hace de una manera generalmente lenta, porque el organismo, así sea en 1 o 2 días, se ha ido acoplando a funcionar con menos sodio. Si le damos muy rápido, lo podemos descompensar al paciente, llevarlo al otro extremo u ocasionar daño, como vamos a ver a continuación. Entonces, el sodio deseado en casos de hiponatremia severa puede ser llevarlo. Les hablo, por ejemplo, que nos diga que un paciente tiene 110 miliequivalentes por litro de sodio. Entonces, ese 110 tenemos que tratar de subirlo hasta 120 o algunos lo calcularán hasta 125, que sigue siendo bajo, pero es como un nivel seguro. No le hago cálculo de una vez a 140, sino a un rango donde sé que ya no va a haber riesgo para la vida del paciente, que sería 120 o 125. La velocidad tiene que ser lenta, porque si no se puede generar lo que se llama mielinolisis pontina o póntica. ¿Qué significa eso? Que se destruye la vaina de mielina de los axones que pasan por el puente encefálico, ¿no? Aquí vamos a ver en esta tomografía, los oriento con el puntero láser, ojalá lo estén viendo, y donde ven las flechas, en el puente, a nivel de la protuberancia o puente, se ve unas áreas blancas. Eso sería la evidencia en esa resonancia magnética de que ocurrió daño a nivel de la mielina, y ese paciente lo vamos a encontrar en opistótono, hipertónico, y generalmente estos pacientes quedan con secuelas neurológicas generalmente muy delicadas, con parálisis cerebral, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Si aumentamos muy rápido el sodio que estaba bajo, si lo subimos muy rápido, ¿sí?, entonces vamos a sacar demasiado rápido el agua que se va a salir de la neurona al vaso para equilibrar la osmolaridad, y esa deshidratación grave o rápida puede llevar a este daño a nivel del sistema nervioso central. Entonces dice que por eso recomiendan que no se incremente, o sea, que se haga cálculos para no subir más de 1 o 2 mil equivalentes por litro por hora. Perdón, que la dosis sí, no sea más de 1 a 2 mil equivalentes por litro por hora, ¿sí? Y en los casos crónicos, que no suba más el sodio en el plasma, que no suba más de 0,5 mil equivalentes, aquí es por litro, y que debamos idealmente corregir su déficit en 48 horas. Entonces, lo que calculamos acá, tratar de corregirlo en 48 horas. Creo que adelante hay un ejemplo para que nos quede más claro. Entonces, en estos casos graves, cuando hay manifestaciones neurológicas, cuando el paciente ha convulsionado o está letárgico, o simplemente cuando el sodio está menor de 120, vamos a usar lo que se llama solución salina hipertónica. La solución salina normal, que es al 0,9%, recuerden que tiene 154 mil equivalentes de sodio y 154 de cloro, o sea que tiene 307 mil equivalentes. Mientras que esta que vamos a preparar para tratar la hiponatremia tiene 513, tiene como el doble de la osmolaridad plasmática. Esta solución no se consigue en bolsitas de 500 como la mayor parte de cristaloides, sino que hay que prepararla. Las enfermeras, uno les dice, necesito que preparen solución salina hipertónica. Entonces, ¿cómo lo preparan ellas? Ellas cogen 25 centímetros de cloruro de sodio, que viene así como en ampollitas de 10 mililitros, donde cada mililitro trae 2 mil equivalentes, o sea, los 10 mililitros traerían 20 mil equivalentes en total. Ellas toman 2 ampollas y media de esto, 25 centímetros, y le agregan 75 cc de agua destilada. Entonces,
Ahí quedarían 100 centímetros de solución salina hipertónica. Y la dosis que vamos a dar es de 3 cc de esa solución por kilo en 1 hora por vía endovenosa, ¿sí? En 1 hora para tratar de que ese paciente que estaba convulsionando o que lo vemos que está en coma, veamos cambios favorables en ese tiempo y luego ya el mantenimiento se lo hace más lento para tratar de no subir muy rápido los niveles de sodio en sangre y evitar la complicación de la mielinolisis. Entonces el mantenimiento ya lo hacemos de medio centímetro de esa solución o máximo 2 de esa solución por kilo por hora, hasta completar el sodio que hemos calculado con la fórmula anterior del déficit de sodio. Bueno, ellos, los que la usan, dicen que más o menos un cc de esa solución por kilo aumenta en 1 mil equivalente el sodio sérico. Bueno, entonces, ejemplo, tenemos un paciente de 10 kilos que llegó con diarrea y vómito y signos de deshidratación grado 2, y cuando se le tomó, y convulsionó, y por eso se le tomó los electrolitos y encontraron que tenía un sodio plasmático de 115. Entonces, vamos a tomar como cifra de seguridad, según esta fórmula, sodio deseado sería, supongamos que sean 125. Entonces, de 115, ¿qué? 125 menos 115 que tenía el paciente del ejemplo, nos darían 10. Multiplicado por el peso, que son 10 kilos, serían 100, y 100 por 0.6 me daría 60. Esos 60 son centímetros de esa solución que tengo que colocarle. Sí, esa es la manera como calculo. Bueno, y de esos 60 que tengo que pasarle a este paciente, él pesa 10 kilos. Entonces tendría que pasarle 3 cc por kilo, o sea, 3 por 10 serían, le paso 30 cc de esa solución en 1 hora, y los 30 restantes se los puedo pasar en 12 a 24 horas, teniendo el cuidado de, si sigue perdiendo por diarrea, etcétera, sumar todas las pérdidas que presente el paciente. Esto tenemos que hacer un taller o unos ejercicios de cálculo de líquidos, porque sé que no es, o sea, una cosa es presentarlo rápido y otra es cuando se les presenta el caso del paciente, tengo que ver cómo hacemos lo del taller de electrolitos, bueno, y líquidos, cálculo de líquidos y electrolitos. Pero en resumen, cuando hay hiponatremia, yo tengo que calcular el déficit de sodio, y si el paciente tiene un cuadro agudo o un sodio de menos de 120, tengo que reponer con solución salina hipertónica. Esa solución salina hipertónica también se la usa para edema cerebral de otras causas, no solo para la hiponatremia. Cuando vimos electrolitos, yo les decía que esa es una de las soluciones que se puede llegar a necesitar. Y recuerden que la solución salina hipertónica no viene preparada, que hay que prepararla de esta manera. Bueno. Pasamos al segundo trastorno electrolítico del sodio, que sería, al contrario de lo anterior, sería su exceso. Cuando le tomamos una muestra de sangre a un paciente y encontramos que su sodio, que normalmente debe estar entre 135 a 145, está por encima de ese valor. Entonces, igual, a los médicos nos encanta clasificar y subclasificar todo. Entonces, han puesto que leve si está hasta 150, el sodio, moderada si está hasta 160, y es una hipernatremia, o será una hipernatremia severa, si tiene más de 160 miliequivalentes por litro de sodio. ¿Qué sucede en nuestras células cuando en la sangre tengo un sodio elevado? Que sería esta situación. Cuando tengo muchos solutos, en este caso sodio, o más solutos, más sodio que en el interior de la célula, el agua sale del interior de la célula hacia donde hay más osmolaridad o más tonicidad para tratar de equilibrar la osmolaridad. Entonces, ¿cómo queda esa célula? Queda deshidratada. Eso es lo que sucede. En nuestro cerebro sería lo que está representado en este segundo esquema. Tengo un sodio en exceso en el vaso. Entonces, ¿qué sucede? El agua empieza a escapar de las neuronas hacia los vasos cerebrales para tratar de compensar. ¿Y qué le pasará a la neurona? Algo similar a esto, se deshidrata. ¿Listo?
Entonces, se trata de un trastorno electrolítico, es menos frecuente que el anterior es el más frecuente de todos, porque es raro que desde que un paciente esté consciente o esté alerta y tenga acceso a líquidos, agua, el mecanismo de la sed, recuerden que para que se libere el mecanismo de la sed o para que uno le dé sed, ha tenido que la osmolaridad subir, generalmente por encima de 2,85 ya se libera o ya se siente, la persona empieza a sentir sed porque los osmorreceptores del hipotálamo sensan que la osmolaridad está subiendo. Entonces, es muy raro que se presente una hipernatremia si el paciente está con su mecanismo de la sed intacto y tiene acceso a líquidos. Cuando no está intacto el mecanismo de la sed, por ejemplo, un paciente inconsciente por algún motivo, ¿sí? Por un trauma craneoencefálico severo, un coma de cualquier otra causa. Entonces, en esos pacientes es que se puede llegar a hipernatremias, generalmente. Ya vimos que el riesgo o lo que sucede a nivel celular es que se deshidratan las células, pero de donde más se va a manifestar va a ser de las neuronas. Y las causas básicas para que el sodio se suba es que se pierde agua y el sodio queda, digamos, más concentrado en el espacio extracelular, o que en realidad sí se gane sodio y que por lo tanto se suba por encima del rango normal la natremia. Bueno, ¿cuándo se pierde más agua que sodio? En algunas diarreas, dependiendo, las virales son más acuosas, más líquidos. El paciente que tiene diabetes insípida. La diabetes insípida es cuando no se produce la hormona antidiurética. Entonces, al no producirse la hormona antidiurética, el agua está saliendo permanentemente del riñón y entonces el sodio queda concentrado en la sangre. O cuando hay aumento de pérdidas insensibles, por ejemplo, un niño que esté en un ambiente muy caluroso y que no tenga acceso a líquidos. O cuando hay quemaduras extensas, se pierde más agua que sodio. ¿Listo? Y ganancias de sodio no es muy frecuente, pero eso sería más iatrogénico, o sea, más hecho por los médicos o a nivel hospitalario, que es cuando estamos teniendo que usar soluciones hipertónicas, cuando nos pasamos en esa solución hipertónica, por ejemplo, o cuando en reanimación estamos usando bicarbonato de sodio, que no se usa mucho ya en reanimación, o cuando las mamás no leen bien la recomendación del fabricante de una fórmula de leche para su niño y le empieza a preparar con menos agua o menos diluida de lo que debería prepararla. Entonces, hay más solutos, más sodio y se puede presentar la hipernatremia. Se clasifica igual que la otra en aguda si se presenta, o sea, si lo que llevó a la hiponatremia tiene menos de 2 días de evolución, es una hipernatremia aguda. Si lleva más de ese tiempo, es una hipernatremia crónica. En cuanto a la osmolaridad de estos pacientes, con hipernatremia, todas las hipernatremias son hipertónicas. En todas hay es decir, sí en realidad hay aumento del sodio. Pero unas pueden ser, por ejemplo, si se pierde más agua que sodio, entonces puede ser hipovolémica. O sea que aparte de tener el sodio bajo, el paciente tiene manifestaciones de hipovolemia, sed, taquicardia, hipotensión, está orinando menos, etc. Ejemplos, ¿cuáles son? Diarreas, vómitos, tercer espacio, exceso de diuréticos o un paciente diabético descompensado que esté con glucosuria y que esté sacando mucha agua. Bueno, esto es lo más frecuente. Cuando se pierde, perdón, cuando se gana sodio, es el exceso de aporte que decíamos, la preparación inadecuada de fórmulas o bicarbonato de sodio, o cuando alguien tiene ahogamiento con agua de mar, que es hipertónica en realidad, ¿sí? Y las eubolémicas se pierde tanto agua como sodio, perdón, se pierde más agua, y el paciente tiene, en caso de aumento de pérdidas insensibles, o en los casos de la diabetes insípida que habíamos mencionado hace un momentico. Bueno. Manifestaciones clínicas. Vuelve a predominar las manifestaciones a nivel del sistema nervioso, que es
En este caso, la deshidratación neuronal es la que se manifiesta clínicamente. En este esquema le coloco cómo es la circulación venosa, visto a aumento. Digamos, estas son venitas que están en los plejos subaracnoideos, tienen venas puentes o comunicantes con las venas que están por encima de la dura madre. Y si yo ocasiono una deshidratación, o sea, si la hipernatremia me deshidrata muy rápidamente el sodio, digamos como que al encogerse, se pueden presentar desgarros o sangrados a nivel de estas pequeñas venas y se presentan, esa es la complicación más grave, lo de sangrados, ¿no? Entonces, en hipernatremias agudas, esas rupturas de los pequeños vasos comunicantes llevan a sangrado, a hemorragias intracraneales, o puede estar tan concentrado la sangre, digamos, que se presentan trombosis del seno sagital, etcétera. Bueno, por la deshidratación. En aquellas hipernatremias que se desarrollan de manera lenta o en más de 48 horas, generalmente el cuerpo tiene mecanismos de adaptación, hay pocos síntomas y la neurona se defiende generando nuevas partículas o creando lo que se llaman los osmoles y diógenos, que le ayudan como a retener el agua dentro de su interior. ¿Esos osmoles qué son? Son aminoácidos como la colina, la taurina, acetilaspartato, etcétera, que la neurona los utiliza como para retener, hacerle fuerza al sodio, hacerle competencia al sodio que está alto en el vaso y tratar de retener el agua así, para regular su volumen, ¿sí? Por eso también cuando se corrige muy rápidamente vamos a ver que esos osmoles y diógenos, la célula puede quedar con esa osmolaridad aumentada y si corregimos muy rápido también traemos problemas. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de la hipernatremia? Es reponer agua. Hay exceso de sodio. Acá en este caso es reponer agua, ¿sí? ¿Cómo reponemos agua? Recuerden, en la hiponatremia es reponer sodio y aquí en la hipernatremia es reponer agua. Debemos calcular lo que se llama el déficit de agua libre. ¿Qué tanta agua ha perdido el espacio intracelular e intravascular de ese paciente? Y se calcula con dos fórmulas. Yo con Claudia les enviaba un archivo de un librito de fórmulas útiles. Hay varias de estas fórmulas están allí y son útiles y prácticas para los cálculos, no solo de líquidos y electrolitos, sino para muchas cosas que están allí. Bueno, básicamente hay dos fórmulas para calcular el agua libre, que se usan también en el adulto, que es el peso del paciente por el 0,6 que sigue, y se multiplica por el sodio real que tiene esa persona, digamos 170, dividido sobre el sodio ideal, que se lo lleva a unos 150. Uno no debe querer bajarlo a lo normal, sino unos 10 equivalentes por encima. A esa diferencia se resta -1 y esto nos va a dar una cantidad de agua en litros. Por ejemplo, esto me puede dar 0,6 o 0,54. Esos serán 0,54 litros, que corresponderían a 540 centímetros de agua. Si esta fórmula al final me da 0,3, significarían que serían 0,3 litros, o sea, 300 centímetros cúbicos de agua. En el taller que pienso organizar con ustedes, pues tenemos que hacer cálculos de esto. Y otra fórmula que se utiliza es multiplicar el peso por 4, que es una constante, por el sodio a corregir. Por ejemplo, si lo quiero llevar a 150. Esto me va a dar no en litros, sino en mililitros o centímetros cúbicos, pero ambas dan exactamente la misma cantidad de agua que tengo que administrarle a ese paciente para reponer en 48 horas. Casi todos los trastornos electrolíticos, vamos a ver, se trata de estabilizar al paciente que tenga síntomas agudos y el resto de pérdidas reponerlo siempre en 48 horas. Bueno, nos dicen que cuando el sodio va bajando, pues estos pacientes generalmente están en UCI. Todas las alteraciones electrolíticas severas necesitan el paciente monitorizarlo y necesitamos entonces, se toma cada 2 horas sodio sérico. Entonces, cuando ya llega
si estaba en 170 o 180 y me llegó a 165, entonces ya hago una reducción más lenta. Dice que hasta 165 debo buscar que me baje más o menos 1.5 miliequivalentes por hora. Y cuando ya llego a esas 165 de sodio, mermo el goteo del agua libre o mermo el agua libre que le estoy dando al paciente para que la recuperación o el descenso sea un poco más lento, que no se me baje el sodio más de 0,5 por hora. Bueno, o sea que es más o menos sumando esto, siempre el paciente necesitará día y medio o 2 días para equilibrarse totalmente. Si el paciente está consciente, debo preferir siempre darle el agua libre que le calculé, darle como agua o como jugos, etcétera, por boca, o en los niños pasamos sondas a estómago y se da el agua libre por allí. En caso de que el paciente esté en coma, etcétera, pues el agua libre la damos como dextrosa en agua destilada, que no tiene soluto, digamos que no tiene sodio, que no tiene cloro. ¿Listo? Doc, y en casos de hipernatremia con hipervolemia, ¿también se coloca agua libre? De hipernatremia con hipervolemia, a ver, veamos. Claro, porque acuérdense que en la hipernatremia con hipervolemia, el paciente está, es decir, en todas se ha ganado sodio, ¿sí? Y usted lo que tiene es que reponer agua. A ver, veamos cómo me dices. Exceso. Cuando una madre ha preparado una fórmula, en este caso sería, discúlpame, cuando, sí, muy concentrada, el sodio está alto. Sí, en ese caso, perdón, en ese caso, el tratamiento, me dejaste pensando, el tratamiento sería sacar sodio, ¿cierto? Si dimos un exceso de sodio, sería sacar sodio, o sea, dar un diurético que me pueda eliminar sodio. Porque si está hipervolémico y le coloco agua libre, puedo ponerlo más hipervolémico. Pero ¿cuál es el efecto del agua en sí? Diluir ese sodio que está en exceso. Si ese niño al que le di una fórmula muy concentrada, sus riñones están funcionando bien, ¿qué va a presentar? Pues que va a orinar muchísimo, va a eliminar mucha agua, pero el sodio va a bajar. Déjeme de todas maneras, yo reviso esa parte y en una próxima, ¿quién me preguntó? Espérate un segundito, mira. Andrés Chamorro, Doc. Andrés, yo le aclaro eso, ¿sí? Porque sí, si uno se pone a pensar, si está hipervolémico y le coloco agua libre, pues lo voy a llenar más. Pero si su riñón funciona, simplemente se presenta poliuria. Pero yo le aclaro en una próxima vez que nos reunimos, ¿no? Doc, y otra pregunta. Usted decía que cuando no podíamos utilizar la vía enteral era la parenteral, ¿no? Con dextrosa. Sí, dextrosa Entonces, en y agua. dado que el paciente tuviera diabetes, Entonces tocaría con solución salina. Lo que pasa es que en hipernatremia, le pongo un ejemplo, un paciente que tenga 180 de sodio y que está con síntomas neurológicos y está en coma, eh, la solución salina normal, que tiene 154 mil equivalentes, de todas maneras es hipotónica respecto al sodio que tiene ese paciente. ¿Sí me entiende? O sea, si un paciente tiene un sodio de 180, la solución salina que yo le coloco tiene 154. Es isotónica para otros pacientes, pero en ese paciente en realidad me funciona como si fuera una solución hipotónica, le va a bajar el sodio. ¿Sí? Ese sí no hay duda. En el paciente que no tenga diabetes, uso dextrosa en agua destilada, porque la dextrosa, que es glucosa, la capta el hígado y el agua se me empieza a distribuir del espacio intravascular al intracelular y va corrigiendo la hipernatremia. Bueno, vale, gracias, Doc. con todo gusto. Bueno, hagamos una pausa de 30 segundos y seguimos con el otro catión. Entonces, el sodio era el principal catión del líquido extracelular. Ahora vamos a ver el principal catión de líquido intracelular, el que se encarga de mantener
el agua dentro de las células, el principal, ¿no? El 98% del potasio corporal total está dentro de las células. Ese 2% es extracelular, es el que medimos al tomar una muestra de sangre, ¿sí? Y la concentración normal del potasio en el niño y en el adulto va de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. Pese a que el líquido extracelular apenas tiene el 2% del potasio, los cambios a nivel vascular, la hipernatremia o hiponatremia van a determinar los síntomas, las manifestaciones, ¿sí? O sea, el paciente tiene una cantidad enorme de potasio de sus células, pero el que cambie el poquito potasio que tiene en el vaso sanguíneo, ese es el que va a dar manifestaciones clínicas. La regulación del potasio en el cuerpo, pues, depende como de todos los electrolitos, de la cantidad que se ingiere en el día a día, de cómo está distribuido en el extravascular, en el extracelular o intracelular, y depende de si el riñón está funcionando bien o no. En la regulación del potasio intervienen varias hormonas, ¿sí? Y algunos fármacos que se usan con frecuencia en pacientes influyen en esa distribución, ¿no? Hormonas como la insulina, normalmente es necesarísima para el paso del potasio al interior de la célula. De medicamentos tenemos que los agonistas beta-adrenérgicos, como que se usan para la broncoobstrucción, influyen en meter potasio dentro de las células, mientras que los alfa-agonistas lo sacan. Bueno, la aldosterona, les recuerdo que la aldosterona retiene sodio, retiene una molécula de sodio a cambio de una de potasio, entonces es la que regula la excreción renal de potasio. Y tiene que ver también el pH en que esté el paciente para que el potasio entre o salga más fácil de la célula. En condiciones normales, en una persona sana, los principales reguladores de la concentración del potasio en el plasma son la insulina, que se produce normalmente, nosotros asociamos solo insulina con glucosa, pero la insulina es decir, es la que inicia todo el ingreso del potasio al interior de la célula, tiene que ver con la bomba sodio-potasio. Los agonistas adrenérgicos que producen nuestras suprarrenales están librando catecolaminas, ellas tienen que ver con el ingreso del potasio a la célula, y la aldosterona que la produce también la suprarrenal. Bueno, en condiciones fisiopatológicas, el potasio se me va a mover del intra al extra de acuerdo al pH, a la osmolaridad plasmática, ejercicios intensos, o, por ejemplo, traumatismos con machacamiento muscular, etcétera, la lisis celular o una transfusión inadecuada que rompe muchos glóbulos rojos van a liberar muchísimo potasio y alterar su estabilidad. En resumen, es que ¿qué cosas me meten potasio del vaso a la célula? La insulina en condiciones normales, la aldosterona y los agonistas beta-2, que serían nuestra adrenalina, noradrenalina, o medicamentos agonistas beta-2, como el salbutamol. Y en situaciones anormales de ácido básico, la alcalosis metabólica me mete potasio. Bueno, ¿qué situaciones fisiológicas o fisiopatológicas sacan potasio de la célula al vaso? La acidosis metabólica, que es tan frecuente en infectados, sepsis, etc. Cuando hay hiperosmolaridad extracelular, ¿sí? Lisis de cualquier tipo de células me saca el potasio. Como el potasio dentro de la célula es tan alto, cuando se presenta lisis de un tejido o órgano, sale mucho potasio al vaso sanguíneo, o en ejercicios pues ya extensos o extenuantes, ¿no? Y otra cosa que me mantiene el equilibrio es su eliminación renal, que depende básicamente de la aldosterona, de la cantidad de potasio que se ingiere, del pH sistémico y renal. Bueno, eso es para recordar algo de la homeostasis. Vamos a ver qué pasa cuando en la sangre el potasio está bajo, ¿no? Entonces el rango normal, decíamos, es de 3,5 a 5. Hipocalemia sería cuando el potasio en sangre está menor a 3.5 miliequivalentes por litro.
tenemos dos situaciones, que ese resultado en sangre sea sin que en realidad haya pérdida de potasio o que en realidad haya pérdida de potasio del organismo. ¿En qué situación el potasio está bajo, pero sin que en realidad se haya disminuido el potasio corporal? Es cuando el potasio corporal o del vaso sanguíneo lo estamos metiendo en exceso a la célula. Cuando usamos en un diabético, por ejemplo, dosis altas de insulina, ¿sí? La insulina mete potasio a las células. ¿Ya? En casos de estrés intenso o cuando estemos usando en pacientes en sepsis, goteos de adrenalina o de noradrenalina, estamos metiendo potasio también al interior de sus células. Pero en realidad no hay pérdidas en ese paciente, sino que está entrando en exceso al espacio intracelular y si lo medimos en sangre, el paciente está con hipopotasemia o hipocalemia y se presentan manifestaciones de hipocalemia. Porque, como les dije antes, desde que se baje en el intravascular, así esté normal el potasio corporal total, hay síntomas, ¿no? Y el otro que es lo frecuente en niños, que es la hipopotasemia debido a que se esté perdiendo potasio. ¿Por dónde se puede perder potasio? Principalmente por vía digestiva, en la diarrea, vómitos, exceso de laxantes, etc. O pérdidas cutáneas en quemaduras graves o en cuando el paciente vive en un clima o se expone a un clima elevado, a una temperatura muy elevada, ¿sí? Y lo otro sea pérdidas renales. Recuerden que el riñón es el órgano que regula, o sea, a través del cual se excreta la mayor cantidad de desechos y sustancias de nuestro organismo. Entonces, ¿en qué casos hay pérdidas renales aumentadas? Cuando no funciona bien, ciertas acidosis tubulares, el paciente que está orinando mucho, que es el cetoacidótico, el paciente diabético descompensado. Entonces, arrastra no solamente agua, sino que esa agua me arrastra también sodio. Y cualquier situación clínica que me disminuya la aldosterona hace que se pierda el potasio. ¿En cuál se pierde aldosterona? ¿En cuál no hay aldosterona? En Cushing, en cualquier insuficiencia suprarrenal, etc. Bueno, y después vamos a ver que el magnesio tiene relación con el potasio también, que hay muchos pacientes que tienen hipocalemia y que hasta que no le pidamos un magnesio, que si está bajo y no corrijamos ese magnesio, nunca vamos a acabar de compensar la hipocalemia, porque ellos tienen efecto como sinérgico, el potasio y el magnesio. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos cuando el potasio se baja? Entonces, recuerden que el potasio tiene que ver con el potencial de membrana, ¿sí? Con el potencial de acción. Entonces, ¿en qué tejidos tenemos que es de suma importancia el potencial de acción? En neuronas y en uniones neuromusculares a nivel cardíaco. Entonces, ¿qué pasa en la unión neuromuscular? ¿Cómo se va a manifestar? Debilidad muscular. Ese es el síntoma principal que tiene un paciente con su potasio bajo. Tiene debilidad muscular, le cuesta trabajo sentarse, sostenerse, etc. Puede haber hipotonía. Es muy frecuente en niños que están con diarrea y que pierden mucho potasio, que se distiendan, que se infle la barriguita y es por íleo. El intestino deja de moverse por hipocalemia y se presenta lo que se llama el íleo paralítico. Y si avanza, si las cifras son más bajas, puede haber compromiso de músculos respiratorios. En casos de potasios muy bajos se destruye la fibra muscular y se presenta lo que se llama la rhabdomiólisis, que lleva a que se ocluyan túbulos renales, o sea que lleva falla renal aguda, ¿no? Pero ya solo es en hipopotasemias muy graves que se presenta la rhabdomiólisis. Y si la hipopotasemia es crónica, esa fibra muscular va a estar hipotrófica o atrófica y se va a presentar músculos o fibra muscular atrófica en estos pacientes. El otro tejido, las otras células de las que depende mucho o que tienen mucha necesidad de potasio son las fibras cardíacas. Entonces, siempre vamos a ver en el electrocardiograma cambios resultantes de ese descenso de ese ion tan importante a nivel cardíaco. Entonces, lo primero que se presenta es un descenso del segmento ST. Si el potasio sigue bajando, se presenta aplanamiento primero y luego inversión de la onda T y finalmente
se presenta aparición de la onda U. Esta será la onda U. Aquí vemos segmento ST deprimido, bajó más en potasio, la onda T se invirtió y aparece al final la onda U. Bueno, eso lo podemos fácilmente solicitar en el paciente y nos evidencia de que hay una hipocalemia severa. Y esa hipocalemia severa, pues, favorece la aparición de extrasistolias, de arritmias, ¿no? A nivel renal, ¿qué tenemos? En casos de hipocalemia severa, se pierde la capacidad de concentración de la orina, entonces el paciente va a estar poliúrico, así tenga pérdidas renales, porque normalmente es que un niño que está con diarrea o vómito, con pérdidas digestivas, orine poco. En estos casos de hipocalemia severa, el paciente puede estar poliúrico, pese a estar con pérdidas. Bueno. Y a nivel del sistema nervioso central van a estar letárgicos o irritables, y puede llegar incluso a síntomas psicóticos, pero lo más frecuente, lo que debemos tener en cuenta es la parte neuromuscular y la parte cardíaca. Bueno. ¿Qué vamos a hacer con un paciente que está con hipocalemia? Lo mismo que con el sodio o con cualquier trastorno electrolítico. Depende de qué tan bajo esté ese potasio y depende de qué tan agudo sea y si está con síntomas o no. Porque el potasio generalmente por debajo de 2,5 es que empieza a tener manifestaciones clínicas. Entonces, muchas veces nos sale el resultado del potasio bajo, 2,8, pero el paciente está asintomático, entonces no es una urgencia. En los casos que sí son urgentes, el paciente que tenemos cambios electrocardiográficos importantes o que puede estar ya con arritmias o un potasio muy bajo, menos de 2,5, es una urgencia. Ese paciente debe estar en cuidado intensivo con sus electrodos conectados al monitor que nos muestre el trazado electrocardiográfico, ¿sí? Y su frecuencia respiratoria y todo lo demás, y se va a aplicar lo que le falta, cloruro de potasio. El potasio viene en forma de cloruro en ampollas, ¿no? Se llama Catrol, igual que el Natrol también tiene por cada centímetro 2,000 equivalentes y viene en ampollitas de 10 centímetros, o sea, cada ampolla trae 20,000 equivalentes. Y la dosis, esa es para uso intravenoso, la dosis es de medio a 1 miliequivalente por kilo, ¿sí? En solución salina, y si el paciente, si estamos en un centro de salud y tenemos una vena periférica, no podemos pasarnos de 40,000 equivalentes por litro de la solución que vamos a pasar, o sea, no debe estar muy concentrado el potasio. O si el paciente está en un hospital y está con un catéter central, nos permite poner un poco más de potasio en los líquidos que vamos a reponer. Bueno, hecho esta consideración, si no existe urgencia, entonces preferimos la vía oral. El paciente, por ejemplo, con un potasio de 2,8, 2,9, sí, está bajo, tiene hipocalemia, pero no tiene síntomas. Entonces simplemente buscamos una sal de ese mineral, una sal de potasio, como el gluconato que viene, o sea, todos los minerales vienen sales, el gluconato, sulfato, bueno, etcétera. Entonces, la que viene en presentación comercial, el potasio, se llama gluconato de potasio y se da de 3 a 4,000 equivalentes por kilo al día, más los basales de potasio de ese paciente. O sea, debemos dar lo que necesita normalmente en 24 horas, más el déficit más la dosis que estamos dando para corregir. Luego vamos a ver cuántos son los basales de potasio, ¿no? Entonces siempre se corrige, mire, también en 48 horas. Vamos al otro extremo. Cuando los valores séricos del potasio están más de 5,5 o más de 5 en niños y más de 6 en neonatos. Los que están rotando en neonatos se dan cuenta de que los rangos de potasio y de varios exámenes o de varias constantes en sangre son diferentes en el neonato. En el neonato consideramos más de 6. Bueno, entonces causas importante, aquí está el ojito, pónganle cuidado, es cuando va la técnica de laboratorio a tomar muestras y usa mucho rato el torniquete o el torniquete muy apretado, la sangre se queda atrapadita, digamos, hasta el torniquete, y si se demora en sacarla, en sacar la muestra, o si le da golpecitos a la vena, está lisando
glóbulos rojos, y estos glóbulos rojos al lisarse, pues van a liberar el potasio que tienen en su interior y nos da falsas hipercalemias. Entonces hay que tener en cuenta eso. O también si se deja la muestra de sangre más de 20 minutos sin procesar, puede dar falsas elevaciones en el potasio. Entonces, cuando nos llega un potasio alto, lo primero que debemos ver, averiguar si fue fácil la toma de la muestra, si se procesó rápido. Bueno. Y la otra causa, es decir, hay tres causas, que sea un falso aumento en potasio, o que ese potasio esté aumentado por redistribución. ¿Qué es redistribución? Que salga del espacio intracelular al extracelular. ¿Y en qué condiciones sale? De dentro de la célula al exterior. Ya vimos que en casos de acidosis metabólica, en sepsis, en infecciones, pancreatitis, etc. Cuando hay hipertonicidad o en casos de hiperglicemia, siempre que hay hiperglicemia en el diabético vamos a encontrar que hay, el potasio sale también. Sí, bueno, casos de hipotermia o cuando usamos diuréticos, pero diuréticos osmóticos. Decíamos que el efecto adrenérgico mete potasio a la célula, entonces los beta bloqueadores hacen lo contrario, al bloquear el efecto adrenérgico sacan potasio de la célula. Y en anestesia, cuando se usan relajantes musculares como la succinilcolina, el efecto indeseable que traen estos es que sacan mucho potasio del intracelular al extracelular. Bueno, y finalmente la otra consideración para que el potasio esté aumentado en sangre es que estemos dando en exceso, ¿ya? Que haya un aporte dado por el médico o excesivo, como en qué situaciones sería un aporte excesivo endógeno. Traumas extensos con machacamientos, con liberación con destrucción de tejidos que liberan su potasio intracelular a la sangre. En pacientes con quemaduras, ciertas leucemias, cuando hay exceso de leucocitos se presenta también hiperpotasemia o hipercalemia, o cuando a un paciente se le hace una transfusión con glóbulos rojos incompatibles. Se lisan esos glóbulos rojos y se liberan grandes cantidades de potasio. Bueno. Y finalmente, ¿cuándo se me puede aumentar el potasio? Cuando la excreción renal está disminuida en un paciente con falla renal, por ejemplo. Entonces tenemos falsos elevados, de que el potasio esté por algún motivo saliendo en exceso del intracelular al extracelular, que estemos dando sobrecarga de potasio nosotros o que el paciente tenga trauma extenso y finalmente que tenga una falla renal. Esas son las causas básicas de por qué se puede subir el potasio en un paciente. La clínica, entonces también depende de qué tan alto esté y qué tan rápido se instauró la hipercalemia. Generalmente hasta 7 miliequivalentes por kilo el paciente puede estar asintomático, ¿sí? Por encima de eso ya vamos a encontrar manifestaciones cardíacas que son las que dominan en estos pacientes y no tanto clínicamente, sino electrocardiográficamente. ¿Qué vamos a encontrar? Porque como estos pacientes están en cuidado intensivo, vamos a ver en el trazado electrocardiográfico o en su monitor que la onda T está elevada o picuda, ¿sí? Entre más alto esté el potasio, más elevada está la onda T. Entonces eso es lo que nos debe poner en alerta siempre. Bueno, también se alarga el intervalo PR, se ensancha el QRS y eso predispone a taquicardias o arritmias que pueden ser fatales. Y las otras manifestaciones son de las membranas de la neurona o musculares y sobre todo el motivo lo que refiere el paciente con hipercalemia es también paresias o disestesias en músculos, a nivel de músculos esqueléticos paresia de músculos esqueléticos y parestesias o parálisis de los músculos de extremidades, del tronco, etc. Entonces, manifestaciones neuromusculares. Pero ojo, a veces es muy en específico. En un paciente crítico que nos diga siento como calambres o hormigamientos, no es fácil decir, uy, debe ser una hipercalemia. Generalmente llegamos porque al diagnóstico es porque en unos electrolitos que le tomamos a este paciente encontramos una cifra alta y eso nos lleva a ver el trazado electrocardiográfico y encontramos cambios que nos dicen este paciente tiene hipercalemia.
¿Qué vamos a hacer con ese paciente con hipercalemia? Pues hay que tratar de disminuir los rangos del potasio. Entonces, si está por encima de 6,5 o si en el electrocardiograma se ve ya cambios, entonces el tratamiento es una urgencia. Y se basa en que se debe estabilizar la membrana cardíaca, principalmente del miocardiocito, volver a hacer que el potasio se meta dentro de la célula y, si el riñón está funcionando bien, tratar de que se elimine en mayor cantidad el exceso de potasio que tenemos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en primer lugar? Suspender en la dieta todos los alimentos ricos en potasio, o si el paciente le estábamos colocando líquidos con potasio de mantenimiento, suspender el potasio que le estamos dando. ¿Qué es estabilizar la membrana celular? Es protegerla para que ese exceso de potasio no lleve a nivel del corazoncito a que se presentan arritmias, fibrilaciones, muerte. Entonces, el estabilizar la membrana no disminuye los niveles de potasio, pero protege de las complicaciones, protege a la célula miocárdica del efecto dañino que le puede causar el potasio elevado. ¿Y cuál es el antagonista fisiológico del potasio? Es el calcio, que viene en ampollas en gluconato de calcio al 10% y cuya dosis va de medio a 1 mililitro de esa ampolla por kilo de peso. Entonces, un paciente, esta viene en ampollas de 10 centímetros. Si es un niño que pesa 20 kilos, si le voy a calcular a 1 por kilo, serían 20 mililitros, es decir, 2 ampollas de gluconato de potasio. ¿Listo? De manera lenta, se pasa en 4 a 6 horas, etc. Lo tercero es promover la entrada del potasio que está alto en sangre al intracelular. ¿Cómo lo hago? Recordando que la insulina es la hormona que lo mete al interior de la célula. Entonces coloco glucosa, una solución de glucosa más insulina. Se prepara de medio a 1 gramo de glucosa por kilo, más 0,1 a 0,2 unidades de la insulina por kilo. Se mezcla en una bolsita y se pasa eso en 30 minutos. Esto se llama también solución repolarizante. Se usa en varias patologías. Lo que se llama la solución repolarizante. Habíamos dicho que las catecolaminas meten el potasio al interior de la célula, por eso usamos el salbutamol, que el salbutamol es un derivado de la adrenalina. Tiene los mismos efectos de la adrenalina a nivel de los receptores beta 2. Entonces, puede ser el salbutamol inhalado, el que se usa para las crisis asmáticas, ¿sí? Un puff de esos inhaladores trae 0,2 miligramos, ¿sí? Y la dosis será de 0,15 miligramos, es decir, casi un puff por kilo. Se debe dar con una mascarita para dar el inhalador. Es una medida muy útil para bajar el potasio. O si queremos, o el paciente está monitorizado en UCI y el potasio está muy elevado, se puede usar la vía endovenosa a esa dosis que está allí, que no es tan importante que se la aprendan en este momento, sino entender por qué el salbutamol se usa para el manejo de la hipercalemia. Y finalmente, tratar de que el riñón elimine el exceso de potasio, ¿sí? A través de un diurético que me saca no solo sodio, sino que saca sodio y potasio, ¿sí? O puede ser necesario diálisis peritoneal o hemodiálisis. Y existen también medicamentos o por vía oral, resinas de intercambio, que son sustancias que fijan en el intestino el potasio y no permiten que se absorba a nivel intestinal. Con esas 4 medidas se logra disminuir la cifra del potasio. Bueno, tenemos un momentico, perdón. Espero que no esté muy aburrido el tema. Vamos a hacer un repaso entonces. Hasta aquí vimos sodio y potasio. Esta diapositiva, ahí está resumido lo de el manejo de líquidos y electrolitos. Esa debe quedarles a ustedes para la parte práctica, para la parte clínica, para calcular líquidos y electrolitos en su paciente. Entonces, la semana pasada vimos cómo calculo líquidos. En menores de 10 kilos, la fórmula de Holiday nos dice que
aquí estamos hablando de agua. Menor de 10 kilos son 100 cc de agua por kilo por día, líquidos basales, ¿sí? De 10 a 20 ya vimos 1000 por los primeros 10, etcétera. Bueno, eso no me interesa ahorita tanto. Y que había otra forma para calcular líquidos basales, es que es de acuerdo al área de superficie corporal, donde la superficie corporal la calculamos con esta fórmula. Esto me da un número con 2 decimales en metros cuadrados de superficie, porque tiene en cuenta esto aquí. En realidad esta fórmula tiene en cuenta peso y talla. Este 90 es una constante que tiene que ver con la talla, pero bueno, con esa fórmula calculo el área corporal en metros cuadrados de un paciente, ¿sí? Y el agua en estos casos iba de 1500 a 1800 cc por metro cuadrado al día. Cualquiera de los dos me sirve para calcular Holiday o área de superficie, ¿sí? ¿Cómo calculo los electrolitos basales? ¿Y por qué en los líquidos basales solamente colocamos sodio y potasio? ¿Por qué no colocamos calcio? ¿Por qué no colocamos magnesio o fósforo? Esto se debe a que líquidos y electrolitos basales se usan, por ejemplo, en un paciente que va a estar sin vía oral máximo unos 2 días, unas 48 horas. ¿Sí? Se usa entonces, simplemente reponemos el agua basal con cualquiera de las dos fórmulas, Holiday o área de superficie, y electrolitos basales, reponemos los que son importantísimos en ese paciente, el del espacio extracelular, que es el sodio, y el del espacio intracelular, que es el potasio. Entonces ustedes van a ver en niños y en adultos que generalmente se coloca dextrosa, más sodio, más potasio, ¿sí? Pero si suponemos que es un paciente, por ejemplo, con un daño extenso intestinal o una cirugía grande que va a estar más de 2 días sin vía oral, entonces ya se usa no solamente calcular líquidos y electrolitos, o sea, líquidos, sodio y potasio basal, sino que ya se usan nutriciones parenterales que van a tener, además de agua, sodio y potasio, pues los otros minerales o iones, y van a tener aminoácidos y lípidos, ¿sí? Para que ese paciente no se desnutra, no haga catabolismo de sus tejidos. Pero en el paciente normal, el que nos llega a urgencias o el que se hospitalizó inicialmente, vamos a calcular siempre agua basal por cualquiera de los dos métodos y electrolitos basales, que en menores de 10 kilos, el sodio usualmente tomamos aquí la mitad, 3 miliequivalentes por kilo día, pero les escribo lo que se usa, puede ser desde 2 hasta 4. Y el potasio usualmente colocamos 2 miliequivalentes por kilo día. Entonces, sodio basal en menores de 10 kilos, 3, potasio 2, pero con ese rango de 2 a 4, de 1 a 3. Y si tiene más de 10 kilos, este es muy alto, nos da para mayores de 10 kilos, pero se puede usar también, pero recomiendan para mayores de 10 kilos calcular el sodio y el potasio por metro cuadrado. O sea que necesariamente tenemos que tener apuntado en algún lado cómo hago el cálculo de superficie corporal, porque de sodio usualmente damos 40 miliequivalentes por metro cuadrado al día, y de potasio generalmente damos 20 a 30 miliequivalentes por metro cuadrado al día. Espero que con sus docentes en la clínica, en el hospital infantil, cuando estén calculando líquidos, tengan algún paciente que tenga por algún motivo líquidos endovenosos, les pregunten, o generalmente en el infantil usamos la fórmula de Holiday-Siga para todo, ¿no? Para líquidos y para electrolitos, sabiendo que esta me puede dar un poquito de exceso de electrolitos en el paciente, digamos, que no tenga requerimientos fuera de los basales de electrolitos. Bueno, vamos a ver dentro de los otros electrolitos que vimos, los dos más importantes son sodio y potasio, pero también tenemos en nuestro organismo otros minerales en forma iónica, o sea, en forma de electrolitos, y vamos a ver calcio, fósforo y magnesio. Soy consciente de que es un tema un poco ladrilludo esto de los electrolitos, pero siempre en adultos y en niños lo van a ver, y es importante tener en cuenta porque son problemas clínicos frecuentes que vamos a encontrar. Quiero en las primeras diapositivas simplemente hacer como englobar que estos minerales
tienen como principal depósito en el organismo el hueso. O sea, el 90 o más por ciento del calcio, del fósforo y del magnesio están en los huesos. El resto puede estar en otros tejidos, dependiendo de dónde hace su principal acción, pero es el principal reservorio de ellos, el hueso. Y existen unas hormonas que regulan a los tres, tienen que ver con los tres. La paratormona es la principal del calcio y el fósforo, pero también tiene mucho que ver con el magnesio, ¿sí? Ahora vemos ahí una otra diapositiva, la otra sería la vitamina D, que tiene que ver con el calcio y el fósforo, y la otra es la calcitonina, que se produce a nivel de tiroides y que tiene los efectos inversos o contrarios a la paratormona, o sea, que la calcitonina hace lo contrario de la paratormona. Bueno, en términos generales, ¿para qué sirve? ¿Qué hace el calcio en nuestro organismo? Entonces, interviene en la conducción nerviosa, ¿sí? Recuerden que hay canales de calcio regulados por voltaje, canales rápidos, canales lentos, etcétera, pero todos tienen que ver con la conducción nerviosa, con la contractilidad muscular, ¿sí? El calcio tiene mucha importancia a nivel de servir de intermediario, a nivel del citosol, del citoplasma, de muchas reacciones enzimáticas, ¿sí? Es un estabilizador de la membrana celular. Ya vimos que cuando hay potasio elevado, debemos dar calcio que mantiene, digamos, que antagoniza los efectos de este ion potasio en exceso, pero también regula la entrada y salida de otros, del magnesio y del fósforo principalmente. El calcio tiene mucho que ver en el proceso de coagulación sanguínea, en la transformación de los factores de coagulación en activos, en la agregación plaquetaria, etcétera, tiene el calcio mucha importancia. Y finalmente, a nivel de los huesos, el calcio es el principal componente de los mineral, de los cristales de hidroxiapatita o del esmalte óseo igualmente. En general, ¿qué hace el fósforo en nuestro organismo? ¿Para qué sirve? El fósforo pues forma los fosfolípidos de membrana, ¿sí? Lo que vimos en la membrana celular. Esas cabecitas de los lípidos tienen mucha, es decir, a nivel químico, tienen una gran cantidad de fósforo que forma parte de sus enlaces. Tienen que ver con los nucleótidos que nos van a unirse en cadenas y a formar el ARN y el ADN. El fósforo es el que nos da la energía como adenosín trifosfato o guanina trifosfato, ¿sí? Es el que va a liberar, es decir, el que va a hacer que nuestras células puedan disponer de estas fuentes de alta energía. Tiene mucho que ver el calcio en transmisión de señales, actuando como segundo mensajero del AMP cíclico, bueno, etcétera. Tiene papel importantísimo en la función de varias enzimas a nivel de muchas células y con la mineralización ósea, junto con el calcio. Y finalmente el magnesio participa como un cofactor en muchos procesos enzimáticos intracelulares. Ahora vamos a ver algunos más. Y tiene que ver con los procesos importantes a nivel genético, a nivel de los cromosomas, en procesos de replicación, transcripción y traducción de la información genética, ¿sí? Entonces, son sustancias que están en pequeñas cantidades en el organismo, pero que actúan como cofactores enzimáticos, sin los cuales habría muchas dificultades a nivel molecular. Bueno, vamos a ver magnesio y paramos allí porque tenemos que ponernos de acuerdo a ver cuándo terminamos el tema. Bueno, el magnesio. Hablábamos de que tiene que ver con lo de traducción de la información genética, pero también entonces es necesario para la síntesis, tiene que ver en los procesos de formación de ATP también, ¿sí? Y al unirse con el ATP tiene que ver mucho con señales intracelulares. Bueno, ahorita no nos compliquemos la vida. Regula la permeabilidad de la membrana plasmática. También tiene que ver, cuando están en equilibrio, tiene que ver en que se disminuyan los niveles en el interior de la célula de calcio y fósforo.
que no entren tanto a la célula. Y aumenta los niveles dentro, o sea, favorece la entrada del potasio y del fosfato, o sea, hace que los que son intracelulares se mantengan en la célula y que los que son predominantemente extracelulares, como el calcio, aquí aquí es potasio también, estén fuera de la célula. Bueno, a nivel sistema neuromuscular, o sea, con los tejidos que tienen que ver con excitabilidad, con potencial de membrana, tiene que ver con la excitabilidad neuronal y muscular. A nivel cardiovascular es un vasodilatador. Los que cuando ustedes vean ginecología, es muy importante, bueno, obstetricia, una enfermedad en las embarazadas que se llama la eclampsia o preeclampsia, y a todas las tratan con el magnesio, porque es un excelente vasodilatador en esas circunstancias. Bueno, se sabe que tiene acción antitrombótica y tiene que ver con el metabolismo a nivel óseo principalmente. Su valor normal en general en niños y en adultos está entre este rango de 1.6 a 2.8 miligramos por decilitro. ¿Qué sucede cuando esté bajo? Entonces, o por qué se puede presentar en primer lugar. Como todo, puede ser que se pierda por tracto digestivo o por daño renal, ¿sí? El escaso aporte es raro, o sea, es muy rico en la dieta, en varios alimentos. De pronto hay niños que están hospitalizados y que están sin vía oral por mucho tiempo. Nos olvidamos los médicos de a partir del segundo día de que ellos necesitan aportes de magnesio. ¿Listo? ¿Qué clínica, qué manifestaciones va a dar? Entonces es hipomagnesemia por debajo de 1.6, pero la clínica generalmente se manifiesta cuando ya está muy bajo y los síntomas son muy parecidos y por eso les resalto, los síntomas de la hipomagnesemia son muy parecidos a los de la hipocalcemia, que es que la excitabilidad muscular está aumentada y la excitabilidad a nivel de neuromuscular también, o sea, hay tetania, irritabilidad y convulsiones. ¿Listo? Las manifestaciones cardiovasculares, entonces como es un vasodilatador, se puede dar un efecto contrario, se puede presentar hipotensión, falla cardíaca y arritmias, pero no por el efecto vasodilatador en sí, sino porque estas membranas musculares pierden, digamos, la regulación y se afecta la transmisión a nivel de las membranas o el intercambio de iones. El magnesio bajo y el potasio bajo tienen muchas causas comunes, ¿sí? Pérdidas por diarrea, etc. Y el propio magnesio bajo lleva a hipocalemia, que no se va a corregir a menos que se corrijan juntos el magnesio y el potasio. En los casos graves, bueno, el tratamiento básicamente en los casos graves, en esos de magnesio menor de 1 miligramo por decilitro, se da por vía endovenosa y se coloca lo que falta, el magnesio que viene como sulfato de magnesio, en ampollas de 10 mililitros también, en dosis de 25 a 50 por kilo, en infusión lenta, en 2 o 4 horas. Se toman controles de magnesio y de acuerdo a la evolución se puede repetir si es necesario. Y eso sería para que el paciente salga del umbral de tener a nivel cardíaco, sobre todo manifestaciones que pueden poner en peligro su vida. Y lo básico es, una vez que está estabilizado, corregir la causa, si es por pérdida, si es por falla renal, etc. Bueno. Hipermagnesemia, el exceso de potasio, es cuando en sangre nos reportan valores de más de 2.4. Nos dice igual que hay un lapso de un rango por encima de lo normal donde todavía el paciente está asintomático, pero casos severos se presentan a partir de los 4 miligramos o manifestaciones severas a partir de los 4 miligramos. Causas, que a una paciente, por ejemplo, con preeclampsia le estemos dando exceso de calcio, ¿sí? O que ciertos antiácidos que traen magnesio, el sulfato de magnesio o hidróxido de magnesio, le estemos dando en exceso. Enemas que traen magnesio también, o que en la nutrición parenteral hayamos calculado mal y le estamos dando más de lo que necesita.
Y si la eliminación está alterada, si hay insuficiencia renal, pues con mayor razón estos pacientes a los que se les pone mal y tienen su riñón que no excreta bien, pues van a hacer hipermagnesemia. Otras causas en cetoacidosis diabética, bueno, los problemas del calcio. Recuerden que el calcio alto va junto con el magnesio alto, el calcio bajo va con el magnesio bajo. O el litio altera también cuando se da en exceso o como efecto crónico de este medicamento antipsicótico puede encontrarse hipermagnesemia. O cuando se liberan en ciertas tumores o en ciertas enfermedades oncológicas como la leucemia, cuando se liberan se destruyen muchos leucocitos, puede haber exceso de magnesio a nivel de la sangre. Manifestaciones básicamente son neuromusculares, afecta el tono muscular y es lo contrario, la hipermagnesemia nos lleva a hipotonía, hiporreflexia, debilidad y parálisis. Y pueden haber cambios a nivel neurológico como somnolencia, letargia y coma. Miren que son inespecíficos, se presentan en los casos de casi todas las alteraciones electrolíticas. A nivel cardiovascular, la hipotensión, bradicardia, arritmias o bloqueo y que pueden llegar hasta paro. ¿Sí? El tratamiento en formas leves y asintomáticas, simplemente restringir el aporte. Si el paciente recibía un laxante, pues suspenderlo y forzar la diuresis. Y en casos graves, el calcio actúa como antagonista de los efectos sobre la membrana celular. Entonces se coloca gluconato de calcio a las dosis que habíamos visto anteriormente. Y finalmente puede ser necesario en casos severos hemodiálisis, sacar a través de filtros el exceso de magnesio. Bueno, por cuestión de tiempo y por cuestión de agotamiento, ya también vamos a dejar hasta aquí y nos queda pendiente para la próxima clase lo de fósforo y calcio. Son los dos que nos faltan. Sé que pueden quedar muchas dudas, no sé si hay alguna pregunta en este momento y quedo atento a algún comentario que nos hagan. Bueno. Yo tenía una duda, profesor. Sí, dígame, por favor. En el caso de la hipohipernatremia, cuando se nos hablaba de que era aguda de menor a 48 horas o mayor a 48 horas, empezamos a contar desde que tenemos unos niveles de sodio o desde el momento donde empieza la clínica. Es desde el momento en que empieza la causa que llevó a trastorno del sodio. Por ejemplo, un niño que viene con diarrea y vómito desde, digamos, desde el sábado o desde el viernes y llega hoy con un sodio bajísimo. Entonces, yo calculo que la causa fue pérdida gastrointestinal, ¿sí? Que perdió más sodio que agua y ya viene 4 días, esa será una crónica, o sea, una evolución ya crónica, ¿sí? Entonces me da más chance para corregir o debo hacer correcciones mucho más lentas que si. Ahora, depende de la clínica. Si ese paciente, recuerde que las dos, la hipernatremia o hiponatremia pueden llegar a coma y convulsiones. El uno por edema cerebral y el otro por deshidratación. O sea que lo que más me dice si debo actuar rápido, subir rápido, bajar rápido los niveles, es la clínica del paciente. Si el paciente llevó desde el viernes con diarrea, tiene un sodio bajo, digamos, de 120, pero está tranquilo, está alerta, no está ni hiporrefléctico, que sería lo de esperarse, entonces no me voy a alocar a corregir rápidamente ese sodio, sino que lo hago de una manera gradual, ¿sí? Entonces, pienso que básicamente es la clínica del paciente, el tiempo de evolución sí es de la enfermedad que lleva a pérdida. ¿Listo? Bueno, a ver cómo hago lo de la. Ya tengo 57 en la. Daniela, ¿cómo hago para grabar la lista de los que están allí presentes?
Doc, en la parte superior derecha de su pantalla de Teams hay dos como emoticones de personitas